Me presento para quienes no me conocen. Yo soy la nutrióloga Esmeralda Fernández. Soy educadora en diabetes, cosmetóloga y cosmiatra y una apasionada y amante de la salud mental. El día de hoy vamos a hablar acerca de los hábitos o de la conducta ansiosa, cómo podemos mejorar la conducta ansiosa. Gracias. Ok, bueno. Bueno, vamos a iniciar. Hábitos saludables para combatir la conducta ansiosa. Primero, antes que nada, de entrar directo a los hábitos, es importante que identifiquemos qué es la ansiedad. La ansiedad puede llegar a ser difusa, puede llegar a ser desagradable y se expresa por un sentimiento de temor y de tensión emocional. Y va acompañada de un importante conjunto de correlatos somáticos. Eso quiere decir que sentimos en nuestro cuerpo muchos síntomas que pueden llegar a ser desagradables. Es una sensación de intranquilidad y de inquietud sobre una amenaza no definida. Quiere decir que cuando nosotros nos sentimos ansiosos es porque identificamos que tenemos un riesgo, puede ser físico o puede ser emocional, y eso nos lleva a que tengamos síntomas en nuestro cuerpo. Alguno de ustedes, por ejemplo, puede identificar la ansiedad a través de una sensación en el pecho, dificultad para respirar, dolores de cabeza, desesperación o una incapacidad de poder estar en un ambiente con más personas. Al hablar de esto, es importante que identifiquemos que lo que ocurre en nuestro cuerpo no se puede separar de los sistemas. Por ejemplo, lo que ocurre en mi sistema nervioso central no se puede separar de lo que ocurre en mi sistema digestivo. Lo que ocurre en mi sistema respiratorio no se puede separar de mi sistema nervioso central. Todo nuestro cuerpo está íntimamente relacionado como si fueran engranes que trabajan en conjunto. Quiere decir que cuando falla mi sistema nervioso central, pues empieza a fallar el resto de mi organismo. O viceversa, cuando falla alguna parte de mi organismo, por decir del sistema digestivo, pues podemos empezar a tener problemas en mi sistema nervioso. Al hablar de ansiedad, muchas veces pensamos en que todo está en la mente y empezamos a sentir que es algo que está mal conmigo, pero no es así. La ansiedad está relacionada con procesos en el cuerpo que tiene que ver con las hormonas. De las hormonas que vamos a hablar el día de hoy o que son las más cercanas relacionadas con la ansiedad, estos neurotransmisores serían la dopamina, la serotonina, la leptina, la grelina y la insulina. Podemos hablar de muchas más hormonas, pero nos estaríamos aquí una semana hablando de hormonas y lo importante es que ustedes puedan comprender un poquito más cómo pueden hacer cambios para mejorar. Entonces, recuerden que al hablar de hormonas, la finalidad es que ustedes puedan comprender, porque comprender es aliviar. Y la idea es que el día de hoy se vayan con herramientas para que puedan aliviar la conducta ansiosa. Entonces, al hablar de leptina, la leptina es una hormona, es un neurotransmisor que nos ayuda a eh, identificar cuando ya estamos satisfechos. Es la conexión que hay entre mi sistema nervioso central con mi sistema digestivo que me dice que ya estamos satisfechos. Aquí entra en cuestión de macronutrientes, de volumen y de micronutrientes. La grelina es un neurotransmisor que está relacionado íntimamente con el apetito. La insulina, como ya lo estuvimos platicando en algunas charlas anteriores, es el neurotransmisor que nos ayuda sí, es el neurotransmisor que nos ayuda a obtener la energía que el cuerpo requiere. El día de hoy no voy a hacer énfasis en esto porque ya los hemos platicado anteriormente. Sin embargo, si alguien tiene una duda, pues no dude en hacerme la pregunta. Me voy a enfocar un poquito más en lo que es la dopamina y la serotonina, que es lo que vamos a hablar acerca de la conducta. La ansiedad puede estar relacionada directamente por un alto consumo de azúcar. Hay muchos estudios al respecto que nos ayudan a entender esto y que comprueban que el alto consumo de azúcares simples
estimulan o propician una conducta ansiosa en mayor grado. Las señales hormonales, como las señales de la dopamina y la serotonina, tienen mucho que ver con la relación del consumo de los azúcares y de la conducta. Es importante que aprendamos a elegir la calidad de los alimentos. Al hablar de azúcar, no vamos a satanizarla y decir que el azúcar es mala, no, simplemente tenemos que identificar cuál es la calidad de los alimentos y en qué cantidad puedo consumirlos. El sistema nervioso central se adapta a los altos niveles de azúcar. Es por eso que empezamos a tener la necesidad de consumir más azúcares. Cuando nosotros estamos ansiosos, empezamos a tener la necesidad de consumir azúcares. Y eso nos lleva como si fueran una bolita de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Por eso es que los antojos de cosas dulces se dan mucho. Y aquí entra algo muy importante que anteriormente habíamos platicado y que ahorita vamos a platicar un poquito más, la falta de nutrientes. Muchas veces la conducta ansiosa o la conducta depresiva tiene que ver con la falta de nutrientes en nuestro organismo, como la glucosa, el magnesio, el triptófano, la vitamina D y algunos electrolitos. Es por eso que la elección adecuada de los alimentos nos va a ayudar a combatir la conducta ansiosa. Hablando de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda a sentir placer. La dopamina no es que sea mala, pero la cosa es que nuestro cuerpo puede obtener dopamina de dos formas. De una forma que es rápida, placentera, pero de corto plazo, y de una manera que es sana y que es más sostenible. Hablando de la obtención de dopamina a corto plazo, estamos hablando de acciones como el consumo de alimentos dulces o bebidas dulces, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el sexo y algunas sustancias como la cocaína y otras sustancias adictivas. Y algo que se presenta mucho en la actualidad, que son el uso de las pantallas de los celulares, de la tablet, de la computadora. La sensación que recibe nuestro cuerpo al recibir las notificaciones o al ver que tenemos una notificación es dopaminérgica y por eso es que es adictiva y por eso es que hay muchísimos estudios que nos ponen en alerta para que cuidemos a los niños y a los jóvenes del uso de pantallas. Porque cuando nosotros empezamos a generar dopamina a través de este tipo de acciones que nos dan placer, pero que no son sostenibles a largo plazo, eh, nuestro cuerpo se hace adicto. Y cuando se hace adicto, empezamos a tener síntomas de ansiedad cuando no lo retiran. No sé si ustedes han convivido con niños o tienen niños o adolescentes cercanos y cuando les quitan el teléfono o la tablet, qué lío se vuelve porque son berrinches, son gritos. Claro, si es un niño que no se ha controlado, claro que cuando los niños tienen un control en cuanto a eso, pues no tenemos ningún problema. Y un punto muy importante, haciendo énfasis en la parte de la alimentación, es que los centros dopaminérgicos se estimulan hasta 8 veces más con el consumo de azúcar que con algunas drogas. Entonces, el azúcar es adictiva, sí, y el azúcar causa ansiedad. Entonces, hablando de esto, quiero ponerles un videíto. No fuera por la coca, yo no viviera. Ok. ¿Sí escucharon? Sí, Ok. ¿Que alguien le gustaría compartir un poquito acerca de esto? ¿Qué sintieron, qué vieron? ok. Por aquí están haciendo una preguntita, digo, no está como relacionada con el video, Ajá. pero sí está preguntando Mari, ¿cuál es la cantidad de azúcar y sexo que no causa adicción? Es decir, ¿cuáles cantidades serían las viables y si hay medidas para eso? Muy interesante la pregunta.
Sí, muy interesante la pregunta. No es una respuesta absoluta. Los niveles de azúcar o del consumo de carbohidratos es individualizado, igual de la cuestión del sexo. Aquí en cuanto al sexo es nada más no satanizar. Obviamente las relaciones sexuales no está mal, pero cuando empieza a convertirse como en un grado de adicción, cuando no podemos parar o cuando solo estamos pensando en eso o cuando empezamos a utilizar pornografía o situaciones de estas que nos llevan a generar dopamina para sentirnos bien, para bajar los niveles de ansiedad. Y en cuanto al azúcar, eh, más o menos el consumo en la población mexicana no debe de superar de 4 cucharadas de azúcar simple, más aparte los azúcares de los alimentos como las frutas, los cereales, las leguminosas. Mari, no sé si eso contestó tu pregunta. Samuel pregunta, ¿cuánto tiempo se tiene que dejar el celular en adolescentes? No más de 2 horas. Tanto el uso de videojuegos como celular, pantallas, no más de 2 horas al día. Eso es lo más sano. Entonces, regresando a lo del videíto, me pareció bastante gracioso el video de la señora. ¿Por qué? Porque es una señora de edad avanzada y yo creo que a todos nos ha pasado, incluso muchos de mis pacientes juegan conmigo y me mandan videos graciosos como de este tipo. Y sí es gracioso al verlo como en la vida diaria, en el uso diario, pero también es una señal de alerta. Voy a volverlo a poner para Si repetir no tu fuera frase. por la coca, yo no viviera. La señora dice, si no fuera por la coca, yo no viviera. ¿Qué es lo que dice un adicto cuando le quitan el cigarro o el alcohol? Justamente lo mismo, no se puede continuar. Entonces, eh, lo puse para que vean cómo algo tan sencillo y algo que podemos ver como normalizado como el consumo de un refresco tan comercial como la Coca-Cola puede llegar a ser altamente peligroso porque puede generarnos niveles altos de Si ansiedad. no fuera por la... Entonces, eh, no es para regañarlos ni nada, pero es para que hagamos un poquito de conciencia en cuanto al consumo de los azúcares, porque es una de las principales fuentes de ansiedad. Y bien, la ansiedad es un control involuntario, es hormonal y se da por neurotransmisores. Mari, aquí vi una notificación que levantó la mano. Mari, te escuchamos. Ella iba a comentar que tenía entendido que era la ansiedad la que ocasionaba las ganas de comer azúcar y no al revés. Es como un círculo vicioso. Eh, Normalmente, cuando nuestra dieta es desequilibrada y es alta en carbohidratos simples y consumimos mucho de estos alimentos, genera ansiedad. Y la ansiedad genera que comamos más alimentos dulces. ¿Por qué? Porque el azúcar llega a nuestro cerebro, se genera dopamina, es como una sensación de placer, como que nos dura unos 15 minutos y luego va para abajo. Puede haber otros factores que estén generando la ansiedad que nos hagan comer cosas dulces, como tener alguna situación de estrés o alguna situación de trauma o algún problema de alguna emoción no resuelta que nos esté generando ansiedad y nos lleve a comer cosas dulces o nos lleve a tener atracones de alimentos. Pero también puede iniciarse la ansiedad por una mala alimentación, por un déficit de nutrientes como del magnesio, como electrolitos, como de la vitamina D, que nos hagan comer cosas dulces. No sé si eso contestó la pregunta, Mari. Bueno, en lo que responde Mari, también pregunta, ¿qué pasa si dejo completamente los carbohidratos y azúcar? Ok, en teoría no pasa nada porque el cuerpo se adapta, sobre todo si tenemos una condición donde los podemos dejar y eso es individualizado. Pero hay que tener en cuenta que nuestro cerebro trabaja con azúcar. Entonces, el dejar el azúcar o todos los carbohidratos no es sostenible por mucho tiempo, se puede hacer por tiempos pequeños
mejoramos salud si es que es una recomendación nutricional o médica, mejoramos la salud y nos vamos reincorporando poco a poco a una alimentación sana y que sea sostenible. De manera inmediata, pudiera llegar a generar una hipoglucemia si tengo problemas con mis niveles de insulina o si tengo alguna patología, pero si soy una persona sana y no tengo ninguna condición como diabetes o algo así, no debería de pasar en teoría nada. Pero debe de ser algo que debe estar regulado por médico y por un nutricionista para evitar tener hipoglucemias o un descontrol. Muchas veces, o es muy común que los nutriólogos dejemos este tipo de dietas a los cuales le llamamos dietas keto, que quitamos todos los carbohidratos. Em, pero a veces hay síntomas como dolores de cabeza, una sensación ansiosa, malestar en el cuerpo, mucho sueño, mucho cansancio. Y esto es normalmente cuando se presenta como un grado de adicción al azúcar que dura más o menos como unas 3 semanas y después desaparece esta sintomatología y no pasa absolutamente nada. ¿Quedó contestada la pregunta? Sí, Mari dice, gracias, también tiene que ver con la perspectiva con la que uno revisa el pasado y el futuro y la generación de ansiedad. Esos son los disparadores de ansiedad y se hace peor al consumir azúcar y carbohidratos sin control. Ok, también Mari comenta que por eso el control de los alimentos no es suficiente para bajar la ansiedad. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Esa es solo una parte, es como que la punta del iceberg, la cuestión de los alimentos. Ok, bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Ok, creo que no. Vamos a continuar. Entonces, la ansiedad es un control que es involuntario, es hormonal y se da por neurotransmisores. Pero para esto tenemos que buscar puntos para fortalecer nuestra conducta y poder disminuir la cuestión de ansiedad. Primero, el control del azúcar, como la miel, los jarabes, los agaves, los endulcorantes artificiales. ¿Por qué? Porque estos estimulan la producción de insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina. En alguna plática anterior por ahí les hablaba acerca de lo que era la resistencia a la insulina y qué pasa en nuestro sistema nervioso central cuando se genera resistencia a la insulina. Entre uno de los puntos era la ansiedad, depresión, nerviosismo y bueno, muchos otros síntomas que por ahí mencioné. En segundo, la frecuencia de los alimentos. Es importante que tengamos horarios establecidos para nuestros alimentos. ¿Para qué? Para evitar generar conducta ansiosa de estar comiendo. Y la alimentación debe de ser suficiente. Tener dietas restrictivas donde siempre tengo hambre o me siento culpable por comer son inadecuadas. Entonces, eso sería la segunda. Sí. Algunos nutriólogos me van a odiar por esto, pero por favor no coman chicle. El comer chicle es un mal hábito y no nos lleva para nada bueno. Entonces, por favor, traten de evitar el consumo de chicle. Si estoy ansioso por comer algo, es mejor que me coma una zanahoria, es mejor que me ponga una ramita de canela en la boca, es mejor que coma algo de pepino o que consuma una colación bien establecida. Pero por favor, traten y eviten el consumir chicle. El tomar líquidos sin azúcar, esto es muy importante. Muchas veces tenemos la sensación de sed y lo primero que pensamos es en tomar un refresco o tomar un jugo, pero esto pues, me va a llevar a desencadenar otros factores. Entonces es importante que tomemos agua para mantener nuestro cuerpo bien hidratado y poder tener una osmosis adecuada en el organismo y así evitar un desequilibrio de los electrolitos, que hace ratito mencioné que el desequilibrio de los electrolitos también me pueden llevar a generar ansiedad. Balancear las grasas saludables en la dieta, esto es importante. No satanizar las grasas son buenas, tienen una función, pero hay que establecer grasas que me aporten omegas, que me den un nutriente y que sean benéficas para mi organismo. Si tenemos hambre, es importante que consumamos alimentos ricos en proteína y no ricos en cereales o ricos en carbohidratos.
Si tengo hambre, voy a comer sí, pero preferentemente proteína y verduras. ¿Por qué hago énfasis en las proteínas? Porque las proteínas son ricas en triptófano, lo que es el pescado, el huevo, la carne, me ayudan a generar triptófano, que es un aminoácido importante para la producción de dopamina y de serotonina. Controlar la cantidad de carbohidratos, que bueno, pues ya lo he estado mencionando y he hecho muchísimo énfasis en esto. No quitarse las ganas, perdón, no se quitan las ganas absolutamente con nada si lo seguimos haciendo. Por ejemplo, si yo quiero dejar el azúcar y tengo la intención de dejar el azúcar, pero sigo consumiendo azúcar, pues jamás voy a dejar de consumir azúcar. ¿Por qué? Porque entre más lo haga, más voy a quererlo. Y aquí entra una combinación importante, tanto en el cuerpo como en las emociones, porque quiero dejarlo de hacer, porque sé que no es adecuado, pero lo sigo haciendo y entonces me empiezo a sentir mal porque no he dejado de hacerlo y eso empieza a generarme ansiedad en el cuerpo. Eh, Algo muy importante, no te aburras. Normalmente, cuando pasamos mucho tiempo en ocio, lo primero que viene a nuestra mente es comer y no nos vamos lejos. Por ejemplo, en el tiempo de pandemia se desarrolló muchísimo la obesidad en las personas y muchas enfermedades cardiometabólicas por el alto consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque no teníamos un sentido para estar en casa, nos sentíamos aburridos y lo primero que hacíamos era comer. Entonces es importante que tengamos hobbies, es importante que tengamos horarios establecidos en nuestra rutina de día para que no nos genere aburrimiento, porque cuando esto sucede empezamos a tener conductas que nos hacen utilizar más el teléfono, que nos hacen comer más azúcar, que nos hacen comer chicle, que nos llevan al uso de la computadora, que nos llevan al uso del tabaco, que nos llevan al uso del alcohol. Entonces recuerden, am, para que se calme un poquito esta sensación o el impulso de querer hacer algo que sé que va a ser perjudicial para disminuir la ansiedad, es importante que se distraigan de 4 a 5 minutos. De 4 a 5 minutos el cerebro lo identifica con otra actividad y se nos va a quitar esa sensación. Y bueno, eh, es importante que conozcan que la dopamina no es mala, la dopamina es un neurotransmisor que tiene funciones importantes. La dopamina me ayuda a controlar los movimientos y las funciones motrices, me ayuda con la cuestión de influir en el estado de ánimo, me ayuda a ser responsable, a tener una sensación placentera de felicidad, interviene en la memoria y en el aprendizaje, en la toma de decisiones. Esta parte muy importante en la parte de la motilidad gastrointestinal nos ayuda a regular la presión arterial y también influye en el sistema inmune. Entonces, hay que producir dopamina en el cuerpo, pero hay que hacerlo de la manera sana. ¿Cómo puedo producir dopamina en el cuerpo? Pues al reír, al ponerme metas y cumplir las metas, eso genera mucha dopamina, al realizar rutinas de ejercicio. Y ojo aquí, porque muchas veces pensamos que hacer ejercicio y es ir al gimnasio 3, 4 horas, y no es así. Es hacer un ejercicio que vaya de menos a más, que permita que mi cuerpo se adapte y que pueda empezar a generar músculo, empezar a generar un poquito más de condición, pero siempre de menos a más. Escuchar música y no tiene que ser música de aves o música del agua o música instrumental. Puede ser la música que a mí me guste, siempre y cuando sea una música que me lleve a un estado de ánimo mejor y que no sea una música que me vaya a deprimir. Bailar también es una fuente importante para producir dopamina. El leer, pero leer por gusto, no solo leer por leer, la lectura es para disfrutarla, no solo para devorar libros, sino para que nos nutra. Y algo muy importante, la meditación. Por ahí hay un tema que está de moda, que es el tema del mindfulness, la meditación del mindfulness, que es un tipo de meditación que se ha comprobado científicamente que nos ayuda a generar bastante cantidad de dopamina, a bajar la ansiedad, a disminuir la depresión y nos da mucho placer. Y a veces yo sé que es difícil hacer meditación
y porque no sabemos o pensamos que meditar es dejar la mente en blanco y no pensar en nada, ¿no? Simplemente es concentrarnos en la actividad que estamos haciendo, incluso podemos estar cocinando y podemos estar meditando concentrados en lo que estamos haciendo, no que nuestra mente esté en la escuela, en el trabajo, con la vecina, con el amigo, con el novio, con el primo, no, es concentrarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, para eso nos sirve la meditación. Y hay algunos alimentos que me ayudan a producir la dopamina como los alimentos que son ricos en omega 3 como las nueces, las almendras, los cacahuates, el triptófano, como les mencionaba hace rato, como el pollo, el queso, el huevo, todos los alimentos de origen animal, el magnesio que lo podemos encontrar en el chocolate, en el cacao. Por eso muchas veces cuando estamos ansiosos pensamos en consumir cosas dulces y se viene a la mente un chocolate. ¿Por qué? Porque el cuerpo está pidiendo magnesio. Y aquí lo interesante es que el cuerpo cuando necesita este tipo de suplementos, pues no se le antoja un brócoli o no se le antoja una semilla de cacao, sino que nos manda con algo que normalmente va a tener azúcar o va a tener altas cantidades de sodio. Y bueno, entonces ahora conocemos más la importancia de identificar los alimentos que debo de consumir para producir dopamina de manera sana, de manera sostenible y así evitar conductas ansiosas que me van a llevar a malos hábitos o que me van a llevar a no tener una buena salud mental y emocional. Por ahí vi que alguien hizo alguna pregunta, pero no alcancé a leerla. Pau, ¿nos puedes apoyar, por favor? Sí, Mari pregunta, ¿cómo se puede tener sensación de satisfacción sin abusar de carbohidratos, ya que las ensaladas no lo consiguen, ni la cantidad de proteína sugerida en el plato del buen comer? Ok, pues bueno, creo que la contesté sin haberla leído. El bailar, el escuchar música, el meditar, el hacer cosas que nos gustan, el también producir la serotonina, que es una hormona de la felicidad, que también nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad, como el ser agradecidos, el estar con un pensamiento positivo, el convivir con las personas que amamos, el convivir con nuestros amigos, el, el estar en contacto con la naturaleza también nos ayuda a producir serotonina y algo muy importante, el 90%, el 93.4% de la serotonina que se produce en nuestro organismo se produce en el intestino, en nuestro sistema digestivo. Entonces, tener una buena salud intestinal va de la mano con ayudarme a bajar los niveles de ansiedad y a sentirme más feliz. Por ahí, Mari, creo que se refiere más a la saciedad. Ah, ok, en cuanto a la saciedad, ¿puedes leerme otra vez la pregunta? Pregunta, ¿cómo puede sentirse satisfecha sin abusar de carbohidratos, ya que las ensaladas no lo consiguen, ni la cantidad de proteína sugerida en el plato del buen comer? O Ok, sea, como el no quedarse con hambre, con porque ella hambre. hace referencia a la comida como tal, a comer. Ok, esto es muy importante que sepamos exactamente la cantidad de macronutrientes que el cuerpo requiere. Esto lo hace un especialista en nutrición. Es el que nos va a ayudar a identificar cuáles son la cantidad de calorías, la distribución adecuada de los macronutrientes, porque a lo mejor estamos comiendo, pero estamos comiendo sano, pero menos de lo que debemos de comer. O estamos comiendo de una manera no muy sana, pero aún así sigue siendo poquito alimento. Entonces, tenemos que tener una distribución adecuada de calorías, una distribución adecuada de macronutrientes y, por supuesto, una adecuación adecuada de micronutrientes, que son vitaminas y minerales. Y debe de generarse la saciedad. Si no tengo saciedad, puede ser que estoy teniendo por ahí algunas situaciones de ansiedad o algo que tenga que ver con el neurotransmisor de la grelina, que es el neurotransmisor del apetito, que por ahí en alguna plática anterior les platicaba que la resistencia a la grelina pues puede considerarse como un grado de intoxicación que es importante que atendamos de manera médica.
Ok, pues como tal, una evaluación por ahí, ¿verdad? Un chequeo Ujú, para una ver eso. evaluación. Ok, Samuel comenta, yo consumo suplementos y sí escucho música, tuve ataques de ansiedad, que es ataque de pánico, las situaciones en casa me alteran, las discusiones, es un ambiente tóxico. Ok, justamente esta pregunta nos lleva a la siguiente diapositiva, que es el estilo de vida. No solamente es comer sano, hay muchos otros factores que tenemos que tener en cuenta y el primero de estos es trabajar e identificar las emociones. Cuando estamos en un ambiente que es hostil o cuando estamos en una situación que nos genera una incomodidad y que nuestro cerebro lo identifica como una amenaza, obviamente se va a generar una emoción y me va a llevar a un estado de ansiedad. Entonces, es poder identificar las emociones. Si no sé identificar mis emociones, no sé lo que me está pasando, pues para esto tenemos ayudas y especialistas de los psicólogos que nos ayudan a trabajar con esto. Una vez que identificamos las emociones, entonces podemos empezar a trabajar en lo que es nuestro cuerpo. Primero, hablando de nuestro cuerpo, pues es dormir bien, tener una higiene de sueño. Si no duermo bien, mi cerebro no se repara y mi organismo no se limpia. Entonces, si no se limpia, tengo toxinas que me van a ir intoxicando y que me van a provocar situación de alto nivel de estrés oxidativo y evidentemente un grado alto de ansiedad. El hacer ejercicio es importante, por ahí lo mencionaba, hacer ejercicio no significa de hacer altas cantidades de ejercicio, sino empezar de menos a más. Un ejercicio que disfrute. Si a mí me gusta correr, pues bueno, puedo salir a correr. Si me gusta nadar, nadar. Pero si no me gusta jugar, no sé, box, pues no voy a jugar box. ¿Por qué? Porque aunque sea un buen deporte y me ayude a crecer el músculo, pues a mí me va a generar un alto nivel de estrés y un alto nivel de ansiedad. El balancear la alimentación, elegir con inteligencia. El llevar un plan de alimentación no significa tener una dieta restrictiva donde me quitan listas y listas de alimentos o me dan listas y listas de alimentos que sí, es aprender a comer balanceado, comer de todo sin satanizar los alimentos, esto es muy importante. Haciendo caso, por supuesto, cuando hay una restricción temporal, normalmente las restricciones son temporales, cuando se tiene alguna condición clínica, una condición médica que está poniendo en riesgo mi salud, bueno, se hacen algunas restricciones, pero la idea de hacer las restricciones para que con el tiempo podamos volver a comer de todo un poco, exceptuando de las enfermedades, pues que ya no se puede regresar a la salud normal, pero que se pueden controlar nada más. El tomar agua natural, que bueno, es algo que también ya estuve mencionando, y el prestar atención a las evacuaciones. Casi nadie presta atención a su materia fecal y es muy importante porque nuestra salud está en nuestra materia fecal. Hay que ver el color, la forma, el tamaño, si flota, si se queda pegado, el olor, todo eso tenemos que prestar atención. ¿Y a quién se lo vamos a decir? Pues evidentemente a un médico o a un nutriólogo o a algún especialista que tenga el conocimiento para que nos pueda orientar sobre qué cambios tengo que hacer en mis alimentos o en mi estilo de vida. Alex pregunta, ¿qué cantidad de agua natural debemos de tomar al día? Eso va de manera individualizada según el peso de la persona y también tenemos que identificar si no tenemos problemas renales o si no tenemos alguna condición donde se tiene que limitar el consumo de agua. En cuanto a la población mexicana, por la estatura y más o menos por la complexión, va de 1,8 litros a 2,5 litros de agua, pero sí hay que hacerlo individualizado porque hay que tener varios puntos en consideración. No porque sea agua quiere decir que la voy a tomar sin conciencia. Por lo pronto son todas las preguntas. Ok, bueno, entonces, pues con esto concluimos la presentación al hablar de lo que son los hábitos para corregir la conducta ansiosa. Por ahí hay muchos otros puntos que son importantes que tengamos en cuenta, pero esto va más enfocado hacia lo que es la salud mental directamente con un psicólogo. Entonces, lo primero, identifiquen sus emociones.
Si hay una emoción que está siendo tóxica en mi vida, que está siendo negativa, identificarla, tratar de hacer el cambio. Si no puedo hacerlo por la situación en la que vivo o por otros factores, bueno, empezar a trabajar con lo que sí puedo cambiar y poco a poco eso nos va a ayudar a generar más dopamina, a generar más serotonina y vamos a poder tener las herramientas para tener mejores estrategias y poder cambiar nuestro estilo de vida de una forma saludable.